Am, Hola, doctor. Buenas tardes ya. Hola Ale, ¿Me escucho bien? te escucha muy bien Ale, adelante. Ya están todos los participantes. Estará ahí Eliasip, Jesús, Juan. Presente. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen Presente. día. Hola Ale. Saludos a Bueno, todos. igual saludos. Bueno, pues vamos a comenzar, ya que estamos a Está tiempo. deshabilitado mi video. Sí, sin problema. Lo escuchamos bien. Eh, Vamos a empezar con la mesa número 5, dando la bienvenida pues, a los que están con nosotros. La Facultad de Humanidades les agradece la participación que van a tener en este coloquio, Filosofía y Teatro, cuestiones de la escenificación del pensamiento. Voy a presentarlos para ir diciendo su tema, que nos encontramos con Eliasip Harim Robles Domínguez, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México, y pues él presentará este, Antígona y Edipo en contra del hiperconsumismo enajenante e individualista del siglo XXI. En segunda tenemos a Jesús Humberto Florencia Saldívar, igual de la Universidad Autónoma del Estado de México, con Historia de la Derrota, una visión moderna de la tragedia clásica. Tenemos a Juan Carlos Carmona Sandoval, igual de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la historia en Ricardo II de William Shakespeare, argumentos y propósitos. Y por último tenemos al doctor Josué Manzano Alzate, Universidad Autónoma del Estado de México, con la teoría de la verdad platónica versus el drama de la antigua vida griega. Y pues con la moderadora, que soy yo, me llamo Alejandra Jocelyn Presas Tibia y pues me encantará mucho estar con ustedes en esta mesa para poder continuar con el primer ponente. Déjenme presentarlo debidamente, que es a Eliasip Harim Robles Domínguez, licenciado en Artes Teatrales y maestro en Humanidades. Ética Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en varios proyectos artísticos, desempeñándose como actor, asistente de director, bailarín, cuentacuentos, director de escena, dramaturgo, productor y titiritero desde el 2007. Es profesor de asignatura en la Facultad de Humanidades dentro del plan de estudios de la licenciatura en Artes Teatrales, Arte Teatral. Pertenece a la Compañía Universitaria de Teatro de la UAM, donde es fundador y director del grupo Arte Ficción. Su línea de investigación es el teatro y su función social, ya sea con movimientos sociales o como planteamiento reflexivo, todo de la mano del valor ético que representa para el espectador ser participante de una obra teatral. También trabajo sobre el teatro aplicado en la educación. Los últimos capítulos del libro que ha publicado han sido El miedo social y el miedo, método y estado de vida del establishment, no sé si lo pronuncio bien, ambos en 2024. Asimismo, es autor de óperas teatrales, ocurrencias literarias en algún lugar de Mancha, Érase una vez, entre otros. Actualmente es estudiante del programa de posgrado del doctorado en Humanidades de Ética Social. Así que, pues, adelante, cada uno de los participantes tienen entre 15 y 20 minutos para que los últimos 10 minutos, pues, sigamos con preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Comienzo entonces. Gracias a la invitación, gracias Ale, y para no perder tiempo. Antígona y Edipo en contra del hiperconsumismo enajenante e individualista del siglo XXI. Cuando se menciona el teatro griego clásico, se piensa en los grandes héroes que se enfrentan a los dioses, al destino y a sus propios miedos y oscuridades. Nombres como Antígona, Edipo, Orestes, Electra, Ajax vienen a la mente. Los temas son variados desde conflictos políticos, pasando por los sociales hasta problemas existenciales. Los griegos sabían muy bien cómo utilizar el teatro de tal manera que su cosmovisión sigue siendo
reflejada en él. Sigue viéndose reflejada en él. Y a la distancia se observa el tratamiento del humano en la escena. Por ello, tienen el peso de ser parte de la tradición teatral de Europa y que de cierta forma, como hispanohablantes y latinoamericanos, nos atañe. Esta ponencia se desarrolla en 4 partes. Primero se expone una visión general del mundo griego en el teatro, para luego, como segunda etapa, pasar a un análisis comparativo con la actualidad dentro del marco sistémico existente del hiperconsumo, individualismo y enajenación. El siguiente punto es una relectura de los caracteres de Antígona y Edipo para emplearlos como muestras de reflexión moral, no como prototipos a seguir, más bien como demostraciones de la función social y personal del pensamiento divergente en ambos personajes distintos entre sí, pero que comparten un paradigma ético para su resolución final en sus respectivas piezas teatrales. Finalmente se llega a la conclusión donde se habla del teatro y su atemporalidad para crear conciencia. El estudio del teatro griego permite observar un pensamiento filosófico puntual sobre el destino, el orden, el caos y la relación existente entre los humanos y las fuerzas superiores, los dioses, donde se determina un marco moral eficaz y preciso para la sociedad griega. Ello resulta porque el pensamiento que se tenía se compartía a través de las artes. El teatro, al ser un fenómeno para la población, era el adecuado para la enseñanza moral y ética. No solo las tragedias, también las comedias eran parte de este fenómeno, puesto que los dramaturgos planteaban dilemas sobre la justicia, el destino, la responsabilidad, la virtud y la relación entre los humanos y los dioses. He ahí la posibilidad de reflexión en el marco ético. Se observa en escena cómo Edipo pierde los estribos y se hunde en la miseria a causa de su soberbia, la cual lo cegaba, impidiendo ver que estaba cometiendo error tras error. O Antígona, que valientemente se enfrenta al poder del Estado representado por Creonte para solicitar que, antes de ser ciudadanos, existe un humano y que un cuerpo no solo es un conjunto de carne, sino los restos de una persona digna. Hay otras historias y más personajes que manifiestan que la existencia humana tiene otros horizontes que los mostrados por el sistema existente, al menos de aquella época, o no, también del actual. Por ello son clásicos y se siguen representando. Son parte de estudios, análisis, seminarios, talleres y ponencias. Los textos dramáticos griegos, con su posibilidad de montaje, son un punto de crítica humana. Hablan de la existencia, de todos los ámbitos más allá de lo humano, con las fuerzas divinas, naturales, etc. Aquellos seres que habitaban en el Olimpo, Zeus, Afrodita, Atenas, etc., se hallaban a la distancia. A veces intervenían de forma muy directa en la vida humana, pero siempre buscaban conservar el equilibrio del todo, incluyendo que el poder siempre fuera suyo. Si no, ya no serían los entes superiores. La tradición griega relata que una situación similar ya había ocurrido. Ellos, los dioses, habían vencido a los titanes. Y quizá con más tiempo para la Grecia clásica, los semidioses los hubieran reemplazado en la cúspide del orden de las cosas. En la actualidad, alejados ya del Olimpo, los dioses se han vuelto muy cercanos, porque pueden concederlo todo, hasta una aparente felicidad con solo un toque digital en el teléfono. Se ha experimentado un cambio a lo largo del avance tecnológico que ha permitido una descentralización de ese poder místico, mágico o divino, sea cual sea el caso, o en lo que se crea. Como se sabe, se pasó de un panteón lleno de dioses a un Dios único, en el caso de las religiones judeocristianas. Sin embargo, hoy día parece que el poder de mantener el orden y el caos se ha instalado en el mundo virtual. Las fuerzas que hoy determinan la vida son los likes, las tendencias, la mercadotecnia y los estilos de vida consumibles. Es decir, que las generaciones nativas de la digitalidad experimentan una vida totalmente ligada con la tecnología y sus efectos con la cotidianidad. Los trabajos, la escuela, los cursos, la comunicación con amigos o familiares, el solicitar alimentos, el divertirse con juegos online, ver series, o mejor dicho, ver videos de TikTok que con duración menor a 15 segundos, son muestras de que todas estas actividades se realizan casi de modo automático dentro del mundo virtual. Facebook, aunque ya es un poco anticuado, Instagram, que hace un par de años era el líder para los jóvenes, TikTok, que actualmente se hace cada vez más popular, YouTube, que sigue siendo un buscador importante de videos, WhatsApp, que es el recinto de comunicación por mensajes, escritos, audios y llamadas más popular en México, entre otras redes sociales, son los prototipos de la necesidad actual de participar del mundo virtual para compartir fotos, ideas, mensajes, videos, pensamientos, tonterías, disgustos, conflictos, peleas. Es decir, para estar al día con el meme o el tren del mame, siendo una parte vital de la interacción entre humanos, aunque sea a través de una pantalla. Parece que es un fenómeno normal, incluso lógico, en el avance social actual. Sin embargo, no existe un criterio moral eficaz sobre ellos, puesto que el hiperconsumo, la enajenación digital y el individualismo priman en las relaciones interpersonales. ¿Qué significa ello? Pues que el sistema de poder imperante actual es el que emplea las redes sociales y todo lo necesario del mundo virtual para elevar ciertos valores, acciones, comportamientos y necesidades que las personas emplean en su día a día. El problema
es la falta de cuestionamiento. Pareciera que los dioses de las redes sociales ordenan una tendencia y todos deben replicarla sin preguntar nada. ¿Ya se ha visto el inconveniente? Por ello es interesante observar otras épocas, otros paradigmas y otras resoluciones de problemas, con lo cual el teatro, al ser un fenómeno vivo, puesto que es necesario estar presentes, compartir el mismo espacio entre el hacedor escénico y el espectador, para que ocurra el impacto artístico, moral, ético, estético y temático, que se guarda en cada representación. Eso hablando del montaje. Pero antes de llegar a este punto, gran parte de la escena nace a partir de un pretexto escrito, ya sea un texto dramático, una escaleta de acciones o unas palabras escritas al azar para la improvisación. Con esto en mente, buscar en los textos dramáticos de épocas diferentes a la propia es un ejercicio complejo y completo, puesto que permite una compilación de ideas, una contraposición de valores y una conjunción de posibles propuestas, respuestas y o preguntas. Cada época del mundo literario es una muestra del contexto de cada época y ubicación geográfica. Con esto se justifica que hoy día se sigan leyendo los clásicos, puesto que exponen la manera en la cual se vivía, convivía y resolvía una vida ajena a la propia, pero a la vez tan cercana, ya que también eran humanos enfrentándose a las adversidades. Las grandes tragedias griegas contienen un sinfín de modelos, arquetipos, ejemplos, visiones, paradigmas y más de la sociedad griega clásica. Pero no solo se quedan mostrando su realidad histórica, también exponen a los humanos, no solo a los griegos, sino también a todos los que existieron antes, existen hoy y que lo harán mañana. Se hace referencia al humano como ser vivo que guarda dentro de sí virtudes, valores, deseos, miedos, vicios, oscuridades, luz, amor, odio, sensaciones, sentimientos, experiencias y más. Los griegos supieron escribir y describir a la humanidad para ser visualizada en la escena. He ahí el poder místico del teatro griego. Se podrían mencionar a otros autores de otras épocas que logran conjuntar lo que es la esencia humana en sus piezas y personajes, como Shakespeare, Molière, Goethe, entre otros. Pero la puntualización sobre el teatro griego, porque la tradición de Occidente es parte de las inspiraciones, punto de partida, así como de ruptura para el quehacer dramático y teatral. Entrando en el terreno de las obras seleccionadas, Antígona y Edipo Rey, se expone que ambas cuentan un universo moral eficaz para la época, donde las confrontaciones morales son palpables y el espectador es consciente de ello. Como se sabe, había diversas versiones de las mismas historias. Lo importante era el tratamiento tanto temático, estético y ético. Es comprensible que el pensamiento crítico sugiera de este tipo de espectáculos, lo que es una contraposición a la actualidad, donde los medios de comunicación, las redes sociales y las diversas distracciones actuales no permiten un uso amplio de pensar. Es más, para el sistema de hiperconsumo es mejor que no se detenga a divergir si un producto es realmente necesario o no. Para el individualismo voraz actual, es excelente no considerar dentro de las cavilaciones a los demás y anteponer las necesidades propias, no importando los daños colaterales. Y el enajenamiento no existiría si se pensase, ya no críticamente, con el simple hecho de pensar. Estar enajenado es aceptar todo lo que llega a las manos sin tener la necesidad, ni siquiera darse cuenta de ella, para dudar de lo que se recibe y hace en el cotidiano. Resulta interesante e imperante entonces reflexionar sobre los textos griegos en favor de impulsar y o compartir un pensamiento crítico. En este caso, Antígona muestra una heroína firme de sus convicciones, quien se enfrenta axiológicamente contra Creonte, un gobernante dominado bajo la normativa de la ley. Antígona, en cambio, observa no solo la legislación, sino también la parte humana, eso que comparte con su hermano que ha muerto. La historia es un ejemplo de los valores que nacen desde el yo como resultado del contexto. No solo se puede ser cuadrado al convivir en sociedad, los sentimientos, las emociones, los contextos son igual importantes que la razón. Actualmente se vive una época donde no solo se niegan las emociones, también la razón e incluso el propio ser, la identidad de uno mismo por formar parte de la tendencia y estar de moda. Antígona es la muestra de una mujer que asume su sentir y pensar, lleva a cabo las acciones que éticamente corresponden a ello, observa las consecuencias y las asume, porque es consciente de lo que podría ocurrir. Con esto, para aquellos que leen o observan la escena representada, es una invitación a defender sus necesidades y sentires a través de una argumentación ética depositada en las acciones y decisiones que la llevan a su sublimación, a pesar de su muerte. Si se transporta o se hace una adaptación al mundo contemporáneo, se puede sostener que no está enajenada, no es individualista, y logra superar el cuadro de hiperconsumo que el sistema ejerce sobre ella. Tiene control sobre sí. En el caso de Edipo, como se sabe, es hasta el final de su tragedia donde se da cuenta de su horror, por lo que asume la responsabilidad que tiene al gobernar una nación. Entonces actúa conforme a ello. Para la actualidad, el quitarse la cinta de los ojos resultaría un ejercicio necesario de observar siempre que se pueda, ya que las vendas que cubren a la sociedad actual son el hiperconsumo, la individualización y el enajamiento. Edipo logra vencer su soberbia para darse cuenta de que está en un error, lo que lleva a pensar en cómo se vive en la actualidad de manera ensimismada,
sin de verdad verse como un ser humano capaz de equivocarse, ejercer la responsabilidad y actuar conforme a ello. A través de este análisis moral de Antígona y Edipo, se revela el compromiso que tienen como agentes sociales de cambio. La primera, a luchar contra un sistema opresor, y el segundo, por saberse responsable y asumir las consecuencias. Al final, el objetivo es despertar la conciencia del público, porque si lo logra conseguir, puede tener otras posibilidades para la construcción de una vida eficaz para todos y cada uno de los que pertenecen a la sociedad. A partir de este análisis se puede sostener que, a través de la catarsis, el espectador lector puede darse cuenta, reflexionar y sobre todo proponer una liberación de su estatus dentro del encadenamiento al sistema de poder actual. La toma de conciencia ocurre cuando se observa a sí mismo con detenimiento. No solo hay agnórisis en los personajes, también en el público, que además de liberarse con el llanto al ver el fenómeno escénico, puede transformar su devenir. Esto es el material para sustentar que el teatro tiene una aplicación moral y ética atemporal, puesto que puede funcionar para crear conciencia, ya sea como teatro puro, donde el espectador va a la representación, vive la catarsis y se guarda eso en su interior para luego tener la posibilidad de reflexionarlo en su intimidad, o como teatro aplicado, donde la misión de transformación social es parte vital de su existencia escénica. Ambos son ejemplos de que el teatro funciona no como entretenimiento, sino como divertimento que se eleva en una dinámica axiológica y ética. Para concluir, se exhorta a seguir leyendo los clásicos e invitar a los jóvenes a que los conozcan, porque tienen mucho que decir, solo es cuestión de escuchar. Es justo ahí donde la misión de los artistas, incluyéndome, deviene en un trabajo creativo contemporáneo, es decir, tomar los clásicos, cuestionarlos, analizarlos, desmenuzarlos y reintegrarlos en propuestas atractivas para entablar comunicación con la actualidad. El teatro es otra aventura, una oportunidad que da la vida para verse de manera distinta, pero similar, de estar en otros sitios sin moverse un ápice, de transformar la realidad a partir de la ficción. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Me pareció muy interesante y sobre todo me llamó más la atención que hablaras sobre nuestra época, lo que nos acontece en este momento, ¿no? Pero vamos a pasar con el siguiente ponente para al final poder seguir con preguntas y respuestas. Si es que hay en Facebook, todas las personas que nos están viendo en Facebook, claramente pueden dejar ahí sus comentarios o preguntas. Y pues yo con mucho gusto se les pasaré aquí a los ponentes. Bueno, seguimos con Jesús Humberto Florencia Saldívar, estaría por ahí. Hola. Hola, hola. Bueno, pues vamos a presentarlo. Estuvo en el doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor de literatura dramática en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesor de literatura dramática igual en la Facultad de Humanidades y dirigió la revista de Humanidades y Artes. La llamada La Colmena, publicada en la UAMS y la revista independiente de divulgación científica Polaris. Así que pues su tema a tratar se llamará La historia de la derrota, una visión moderna de la tragedia clásica. Así que pues le cedo la palabra y mucho gusto conocerlo. Mucho gusto. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos los presentes. Un saludo. Muchas gracias por permitirme participar. Espero no defraudarlos. Historia de la derrota. Inicio. Tomaré como base una obra de Edward Albee, la historia del zoológico. Edward Albee recurre al mito de los dos hombres que se encuentran en el cruce de los caminos, uno para que les sea revelado su destino y el otro para representar a la muerte, aunque también puede interpretarse como el descenso a los abismos para conocer su propia naturaleza. Ahora, la historia se sitúa en Nueva York, que bien podría tratarse de una actualización de Tebas y sus pestes. Ahí y solo en la enfermedad, en el vacío, podrá establecerse un poderoso nexo entre los personajes, un vínculo cercano al que Shakespeare estableció entre Iago y Otelo. Entonces,
Se requiere de un espacio específico para encontrarse con y al interior de la esfinge, misma que terminará definiéndose como un parque central totémico, el mismo que posee diferentes centros de culto. Uno de estos sitios lo eligen Peter y Jerry, porque coinciden en la forma de percibir lo bestial. No pudieron haber elegido mejor templo para su ritual, porque posee un altar de características rupestres. Consiste en una banca en donde se celebrará un sacrificio. A pesar de su aparente apacibilidad, el parque monstruo invita al visitante a recorrer sus múltiples arterias, senderos que permiten contemplar la complejidad de realidades, sitios luminosos al igual que sombríos, simbolizando así la interioridad humana. Ahora, ese espacio de múltiples corporeidades se estabilizará por un instante bacheleriano para detener el tiempo. Durante ese lapso, el héroe podrá viajar a las profundidades para aprender y ponerse a prueba. Confluirá con su contraparte justo en el sitio que mejor simbolice su propio ser y en donde podrá depositar lo más siniestro de su espíritu. El mismo Jung diría, viajar al infierno quiere decir convertirse uno mismo en infierno. Hasta ahí Jung. Con la tragedia contemporánea, además de exponer el demonio interior que se perfecciona en los miedos y fortalezas colectivas, también contemplaremos al héroe en el interior de lo que convencionalmente llamaremos infierno. Su esfinge ya no será un monstruo multiforme, sino el espacio que lo rodea. Por ello, diferentes dramaturgos contemporáneos la dibujarán como una casa familiar. O'Neill, Miller, Lorca, Williams, incluyendo al mismo Albee, quien utilizará ese recurso en Quien le teme a Virginia Woolf. Sin embargo, en esta ocasión recupera el elemento ritual, ya que simbólicamente regresa a los bosques. Al adentrarse en la arboleda, llevan consigo un fuego perturbador que abraza su espíritu. Intentan huir, pero solo consiguen arribar a su profundidad. Pretenden aislarse para sobrevivir a las quemaduras de un profundo dolor, y cuando esos dos hombres logran encontrarse en el lugar preciso, se debe a que ya esperaban ese encuentro. Jerry, cito de la obra, Jerry dice, cuando eres chavo usas barajas como un sustituto de la experiencia real y cuando eres más grande usas la experiencia real como un sustituto de la fantasía. Hasta ahí. Con el encuentro se desarrolla un manejo del tiempo que vuelve complejo el tratamiento literario existencial. Peter representa el pasado de Jerry y Jerry es el reflejo de lo que terminará siendo Peter. De esta manera, tendrán la posibilidad de razonar y corregir aquellas decisiones que contribuyeron a su autodestrucción y de conseguirlo, ofrecer la utopía de no repetirlo. Tantito de la poética, dice Aristóteles, y las acciones las hacen agentes que serán tales y cuales según sus caracteres éticos. Caracteres éticos. Hasta ahí. Como antecedente, Sófocles demostró que la tragedia expone las consecuencias de transgredir ese carácter ético. Shakespeare lo perfeccionará multiplicando la capacidad de mutación del monstruo interior. Para el teatro contemporáneo, Samuel Beckett desilvanará los instintos para exponer el rostro de un Dios que inspire una voluntad para la derrota. Ahora, quizá no haya ninguna esperanza, aunque toda tragedia permite una utopía, una rendija de escape por medio del renacimiento y con ello su carácter dionisíaco. Con la historia del zoológico y la sobreentendida comparación del zoológico con la ciudad, el protagonista hace distinciones entre las bestialidades. Logra que Peter reconozca la posesión de unas periquitas, mascotas, equiparable a sus propias hijas y esposa, quienes, resguardadas en su jaula departamento en Manhattan, fueron convertidas en seres sin voluntad, domesticables y silenciosas a la autoridad de un padre, simbolizado por incluso un felino. Ahí están las bestialidades.
Al entenderlo, logra trastocar todos sus valores que rigieron su conciencia desde antes de nacer, lo que el protagonista resalta de la obra, cito. Esta es probablemente la primera vez en tu vida que has intentado enfrentar algo más difícil que limpiar los excrementos de tus gatos, que no tienes idea ni la más mínima de lo que la otra gente necesita, el colectivo, hasta ahí. Con las propuestas aristotélicas, Jerry demuestra carácter, aunque de manera violenta. No tiene otra opción, al igual que Ricardo III de Shakespeare. Consigue que Peter razone las causas que conformaron su espíritu bestial y con ello cabe la posibilidad de corregir el camino que lo destruye a sí mismo y a los demás. Sin embargo, también se desprende el hilo que, al romperse, los condenará a la oscuridad aún más intensa. Sheran nos diría, cito, para ver realmente hay que cerrar los ojos. Es la condición del éxtasis, de la única visión reveladora, mientras que la percepción se agota en el horror de lo ya visto, de lo irreparablemente sabido desde siempre. Hasta ahí la cita. Entonces el personaje lo sabe, lo teme el protagonista cuando explica que su propio instinto se asemeja al de un perro furioso atado a una cuerda, a una empresa, a un salario, y que al soltarse también rompió con la posibilidad de pertenecer a una familia. Irónico, cruel, satírico, porque como antítesis, Peter procura integrarse a un grupo, sin embargo, lo domina el vacío, llegando incluso a dudar de su rol masculino. Ambos están atrapados en lo que Lipovetsky definiría como la seducción de las apariencias, y sí, por lo que su sociedad ya tiene una forma de organizar el trabajo, la cultura. Peter trabaja en una editorial y la familia incluso controla la amistad. De nuevo un planteamiento mordaz, ya que la relación más intensa y honesta solo podría establecerse por medio del odio más intenso, curiosamente, dirigido a sí mismo y a la sociedad. Nos podríamos reír de estos modernos misántropos si lo ridículo de su hermandad no fuera tan doloroso. Hasta entonces, ninguno de los caminos permiten la salida del infierno. Si la piel lacerada jamás recupera su estado original, mucho menos el alma. Esto se debe, en términos de Lipovetsky, al eclipse de las utopías, y agrega, cito, lo que domina es el individualismo del sujeto triunfador y combativo que incita a tener iniciativa y que cada cual asuma sus responsabilidades, a reaccionar y movilizarse, a correr riesgos, a adaptarse sin cesar, un hiperindividualismo competitivo. Hasta ahí. Lo que a su vez, y que podemos apreciar en el texto de Alvin, el desapego del colectivo y, por supuesto, a la familia. ¿Cabría la posibilidad de elegir un destino por sí mismos? Así debiera suceder, porque en la tragedia, perdón, el protagonista es responsable de sus acciones y consciente del alcance de sus decisiones. Al igual que Medea de Eurípides o el Rey Lear de Shakespeare, de entre otros ejemplos, a Jerry la historia del zoológico no lo domina una locura irracional, no está dominado por locura, está consciente. Jerry tiene la capacidad de percibir el más profundo dolor, espanto en el otro y mostrárselo para que quizá intente corregir su autodestrucción. La tragedia es una herida que nunca cierra, pero que permite razonar los límites del horror. Solo el héroe trágico logra cruzar esa frontera para poner a prueba nuestras fortalezas y debilidades. Nos identificamos con su voluntad para confrontar al monstruo y cuando cae, solo nos queda compadecernos. Se cierra la catarsis. El héroe no elige serlo. Quien lo intenta, al final queda la destrucción. Termina enloquecido, como Ajax, Orestes, Boisek, Yerma, Blanche Dubois, entre diferentes matices conceptuales. En la historia del zoológico, el protagonista hizo suyas todas las calamidades de la sociedad, incluso le seducen. Incluso la seducen en esas bestialidades. Y citaré
tiene relación con una cita del origen de la tragedia de Nietzsche. La existencia es en la tragedia algo muy horrible y el ser humano algo muy insensato. El héroe de la tragedia no se evidencia como cree la estética moderna en la lucha con el destino. Déjenme adelantar, se me va acabando el tiempo. Eh, No, bueno, de hecho tiene muy buen tiempo. muy buen tiempo. Ah, Sí, muy, muy perfecto, buen gracias. tiempo. Muchas, Así muchas gracias. es hasta la una Eh, veinte. 1:20. Ah, vientos. Sí, Gracias, Ale. Entonces, paso de lo de bueno, el protagonista debe tomar una decisión difícil en muy breve tiempo. Si conserva la personalidad de Peter, como dijimos, continuará el resto de su existencia con una ceguera tebana, con la diferencia de que los gobernados por Edipo esperaban su salvación por medio del héroe, y Peter prefiere refugiar su individualidad en una banca cuyas maderas y hierros su espíritu defenderá hasta la muerte. Esto lo sabe Jerry, que en alguna ocasión cumplía el mismo rol social que Peter, incluso negando su homosexualidad, generándole profundos resentimientos en contra del bestiario colectivo y contra sí mismo. Irónico porque en Peter se concentra la posibilidad de permitir vencer la peste colectiva. Comprende que los individuos aspiran a obtener como su mayor logro la jaula que habitan, la cuerda que los ata, la mierda que deben recoger para alimentarse. Y sin embargo, y si al menos lograra evitar que Peter asuma representar el sinsentido, ¿cuáles serían las consecuencias de romper con el modelo de valores que heredó concepto de familia y que fortalece idea de progreso? Albi confronta a los dos individuos que cometieron un error cercano al de Macbeth, conscientes en confiar en un reino poderoso y diseñado a sus capacidades, mismas por las que recibieron la admiración de la sociedad gracias a que expusieron esas pestes que referíamos y las posibilidades de vencerlas. Una virtud, aunque resulte efímera, porque con la grandeza que se muestre un héroe trágico, de ese tamaño será su demonio interior. Jerry elige a Peter para mostrarle que lo que busca en su refugio, fuera del hogar y del trabajo, y lo busca entre los libros, no entre las personas. Expones esa voluntad de un ser marginal que sin proponérselo bestializa todo lo que podría ser valioso. Entonces, ese encuentro no es casual, ese encuentro es la extensión de sus propias individualidades. Bajo esta perspectiva, Albi dibuja una sociedad en donde las brujas vuelven a su oficio de seductoras al prometer un reino para todo aquel que se mantenga combativo. Peter es el Macbeth industrial, empresarial, comercial, intelectual, considerado por sus iguales como un hombre triunfador que todos los días se rompe el alma para conseguir sus objetivos, dirigir un emporio, tener una familia perfecta, con esposa fiel, fértil e hijas educadas para la obediencia. Como complemento, deberá poseer una casa en el centro del universo para convertirse en un objeto de culto. Manhattan. A pesar de tener un reino garantizado, aún sigue siendo un hombre domesticado, a quien le hace falta transgredir sus propios límites para trascender y para ello requiere de un maestro. Y nos recuerda esto a Joseph Campbell. El maestro será Jerry, ¿no? Eh, y que le enseñará a defender esos restos de humanidad. Un absurdo al considerar que los objetos y las personas son propiedad, como lo banca o todo aquello que se fundamenta en su ideal del éxito. Aún más absurdo, de ahí su carácter que tiene elementos con una comedia, una especie de comedia muy, muy dolorosa, satíricos. Peter deposita en aquel refugio de lectura su individualidad y curiosamente su derrota. Jerry, quien vivencia un endemoniamiento, tiene la capacidad de comprender que el sujeto que lee es la representación de su pasado y que significa la posibilidad de salvarse. Peter, el lector, se le revela al otro lo que busca entre sus libros. Ahí vamos, ahí vamos.
Eh, Continuando con la búsqueda y presencia de la esfinge, y ya voy cerrando, ya voy concluyendo, con la historia del zoológico conserva esa monstruosidad. Depende de la perspectiva de Peter, desde la perspectiva de Peter, se localiza en el exterior. Ese monstruo, esa esfinge ahora es con brazos retorcidos de madera y con un rostro metálico o de roca, correspondiéndole al receptor de delinear su naturaleza desde su propio ser. Jerry, por su parte, llega de confrontarla, de adivinar su enigma, por lo que sabe identificar que Peter oculta una hermosa monstruosidad. A pesar de que el lector y posible espectador no lo observe, sabrá que se colocan dientes ansiosos por morder con furia todo aquello que a la vista le parece hermoso. Cabe señalar que la esfinge no modifica sus características monstruosas, y con esto concluyo, voy cerrando, sino que sustituye las alas por árboles, las garras leoninas por bancas y su rostro furioso por el del hombre fracasado, término aceptado por el sistema de libre competencia en el que todo individuo debe demostrar sus habilidades, y complementando la mitad facial con expresiones de resignación. Finalmente, Albi nos ofrece la tragedia del hombre contemporáneo, educado, conformado, motivado, valorado, premiado para la búsqueda de la trascendencia. Pero cuando los estándares se cumplen, ese individuo experimenta un vacío, la derrota, la necesidad de escapar de sus privilegios y por consiguiente de destruir. Muchas gracias. Hasta ahí concluyo. Vamos bien. Va. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por su participación y sobre todo pedir una disculpa porque con tanto nombre se me confunde y di mal la presentación de usted. Déjeme reiterar quién es usted y quién fue el ponente. Lo vuelvo a mencionar, Jesús Humberto Florencia Saldívar. Maestro de Letras por la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor en las licenciaturas de Lengua y Literatura Hispanoamericana, así como en la de Artes Teatrales. Ha publicado diferentes ensayos en libros y revistas nacionales e internacionales. Ahora sí. Y No, me agradó mucho su presentación. Ahorita vamos a pasar con preguntas y respuestas al final, y sobre todo si las personas que nos están escuchando en Facebook, si tienen alguna pregunta, dejarlo en los comentarios, yo lo revisaré y podré pasárselos a los ponentes. Muchas gracias, doctor Humberto. Muchas gracias. Gracias, continuamos. Entonces, ahora sí, seguimos con Juan Carlos Carmona Sandoval, que fue el que anteriormente había presentado, estaría por ahí. Hola, ahora me toca presentarlo, que tiene un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Autónoma del Estado de México, es profesor de literatura dramática en la Facultad de Humanidades, profesor, dirigió la revista de Humanidades y Artes llamada La Colmena, publicada igual en la UAMX, y la revista independiente de divulgación científica llamada Polaris. Él va a presentar su discurso llamado La historia en Ricardo II de William Shakespeare, argumentos y propósitos. Así que pues le cedo la palabra y bienvenido. Tiene su micrófono apagado. Sí. Ya. Muchísimas gracias. Y efectivamente vamos a hablar del discurso histórico. Pero empezaremos un poco hablando del escenario. El título de la ponencia, La historia en Ricardo II de William Shakespeare, argumentos y propósitos. Se refiere a argumentos y propósitos de la historia como disciplina en la época renacentista. El escenario.
El teatro isabelino constituye un hito en la historia del arte dramático universal, tanto por la belleza y abundancia de sus obras como por sus innovaciones dramatúrgicas, pero también por la majestuosidad de los espacios públicos cerrados en los que se presentaban las piezas. Uno de los más famosos fue el Teatro The Globe, lugar donde Shakespeare estrenó sus producciones más aclamadas, incluida aquella de la que nos ocuparemos hoy, Ricardo II, estreno que ocurrió en 1595. El académico británico Peter Womack apunta que los teatros isabelinos constituían una experiencia popular, colectiva, de tremenda exigencia. Eran verdaderos gallineros públicos, comparables a ver un partido de fútbol en el estadio. Los dramaturgos tenían que escribir pensando en el público que estaba de pie frente al escenario, que es la gran masa analfabeta popular, y también en el público burgués que era un poco más ilustrado y ocupaba los palcos. Los dramas históricos, frecuentemente escritos en tono de tragedia, fueron un género ampliamente cultivado en la dramaturgia del Renacimiento inglés. Muchos de ellos, como Ricardo II de Shakespeare, abrevaron de las crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda de Raphael Holinshed, publicadas en 1587. Además, la literatura encuentra que Shakespeare tomó elementos del Eduardo II de Christopher Marlowe, estrenada en 1592, y del poema épico de Samuel Daniel, los 4 primeros libros de las guerras civiles, publicado unos meses antes del estreno de Ricardo II en 1595. Para el teatro renacentista, los textos históricos no eran un tema especializado, sino una fuente general de argumentos. La historia, en este contexto, se entendía como un modo de escritura. Dramatizarla no implicaba dar forma a la materia, sino transformar una forma en otra forma. Además, la concepción misma de la historia es histórica. El discurso historiográfico del siglo XVI difería radicalmente del que se produce actualmente en los departamentos universitarios de historia. Tradiciones historiográficas en el Renacimiento. Durante este periodo coexistían 2 grandes tradiciones en la escritura histórica, la clásica y la cristiana. Para la primera, la historia era una rama de la retórica dominada por la idea de virtud. Para la segunda, una rama de la teología centrada en el concepto de pecado. Sin embargo, esta división era permeable y pocos autores se adscribían exclusivamente a una u otra corriente. Un ejemplo de la historia como teología se encuentra en el poema A Mirror for Magistrates, donde figuras históricas relatan su caída en tragedias que oscilan entre explicaciones basadas en la fortuna y la providencia. Aunque teóricamente antagónicas, estas perspectivas convergían para subrayar la sumisión del ser humano a un orden divino. Por su parte, la tradición clásica puede ejemplificarse en The Book Named The Governor, de Sir Thomas Eliot, quien retoma la idea ebemerista, un poco al revés, un poco en sentido contrario, de divinizar a los gobernantes virtuosos. Ebémero es un intelectual de la antigüedad, nacido en Sicilia, y su teoría hermenéutica postulaba que los dioses y los héroes de la mitología eran en realidad personas reales que fueron divinizadas. En contraparte, Sir Thomas Eliot retoma esta idea y propone a la clase gobernante inglesa de la época isabelina, y bueno, no es cierto, en la época de Enrique VIII, les propone que ellos deben emular a lo divino, que tienen que tener una virtud superior a la del común de los hombres. Y pone de ejemplo esta relación entre el hombre virtuoso que llega a ser
o a convertirse en un mito. Eliot recomienda a la nobleza de Enrique VIII los versos de Claudiano que enfatizan la templanza, la prudencia y el gobierno justo como pilares del poder legítimo. Y les sugiere que lo tengan siempre a mano estos versos de Claudiano, de los cuales voy a citar ahora. Aunque tu poder se extienda largo y tendido a través de los ricos confines del mundo y de los medos y los árabes que están bajo tu cuidado, y también de los serbios que nos envían seda, si tomes los problemas y las cosas pequeñas te ofenden, corrompes el deseo de que tu corazón sea abrazado por los demás. Estás en esclavitud, tu honor está desfigurado. Serás considerado más digno de reinar cuando por ti mismo poseas la maestría. La mala costumbre lleva la virtud al desdén. La licencia superflua persuade a la locura. En el placer la fealdad se establece. Si la lujuria o la ira asaltan la mente, domina la ocasión y serás preciado. No es cuestión de saber lo que puedes hacer, sino más bien qué será lo mejor para tu pueblo. Abraza la virtud y mantente humilde, y piensa siempre que lo mesurado es una fiesta. Ama bien a tu gente, cuida también de los demás, y cuando busques tu bienestar, hazlos a todos partícipes de tu felicidad. No te dejes dominar por un apetito singular, salvo que beneficie a todos tus súbditos. A tu ejemplo el pueblo se regocijará, ya sea vicio o virtud, con lo que se alzan o caen. Sin leyes disponibles los hombres giran como una pelota, pues donde el gobernante en la vida no es estable, tanto la ley como el consejo se convierten en una fábula. Recordemos que la virtud es algo que se debe buscar de manera estable en el transcurso de la vida. William Camden, historiador y mentor de Ben Jonson, sintetiza esta visión, la visión neoclásica, o más bien clásica, de clasicismo grecolatino, en relación a la importancia de las acciones virtuosas. Dice William Camden, quien fue historiador y mentor de Ben Jonson: he aprendido de Tácito que el objetivo principal de los anales es evitar que las acciones virtuosas caigan en el olvido y disuadir a los hombres de actuar mal por temor a la infamia posterior. Así, la historia renacentista funcionaba como un instrumento de fama, cercano al género epidíctico de la retórica. Alababa acciones virtuosas y condenaba vicios, con un propósito moral y pedagógico para los gobernantes. Ricardo II, Historia y Drama. La obra presenta a un rey incapaz de mediar en el conflicto entre Enrique Bolingbroke y Thomas Mowbray, el primo de los cuales acusa al segundo de corrupción económica y de haber urdido el primero de los cuales acusa al segundo de corrupción económica y de haber urdido el asesinato del duque de Gloucester. La sospecha de que Ricardo el rey estuvo involucrado en el asesinato de Gloucester, expresada por Juan de Gante, su mentor, mina la autoridad real. Afirma el tío de Ricardo: pues como el castigo reside en las manos culpables del crimen que no podemos castigar, confiemos nuestra querella a la voluntad divina, que al llegar sobre la tierra en el momento justo, hará llover venganza ardiente en las cabezas de los culpables. Ricardo destierra a Bolingbroke por 6 años, pero condena a Mowbray al exilio perpetuo. No obstante, Bolingbroke se gana la simpatía popular cuando marcha al exilio. Envidiosamente, el rey Ricardo describe así la partida de su primo Bolingbroke: lo hemos visto cortejar al pueblo llano, cómo parecía arrojarse a sus corazones con una cortesía humilde y familiar. Qué respeto dispensaba a los siervos, cómo halagaba a los pobres artesanos con el arte de la sonrisa y con la calma aceptación de su destino.
como si quisiera llevar esos afectos al exilio, al exilio. Vuela su gorra hacia una pregonera de ostras. Un par de carreteros le dicen, Dios os guarde, y él recibe el tributo de su blanda rodilla con un gracias, compatriotas, fieles amigos, como si nuestra Inglaterra fuera legado suyo, y él fuese el heredero que anhelan mis vasallos, dice Ricardo. En el transcurso de las acciones siguientes, Ricardo se va alejando cada vez más del pueblo al contratar deuda, imponer altos impuestos para costear su fastuosa corte compuesta por advenedizos y por ser un gobernante degenerado en el sentido de ser sospechoso de ser homosexual debido a que no tiene descendencia. Su tío Juan de Gante, ya en agonía, advierte: es su tío y su ex preceptor. Me concibo un profeta recién inspirado, dice Juan de Gante, que al expirar predice el futuro que espera al rey. La fiera, impetuosa llama de su abuso no durará, pues las violentas hogueras se consumen a sí mismas. La llovizna menuda dura largo, mas la tempestad repentina es siempre breve. Ay, este real trono de reyes, esta isla sitial del cetro, esta tierra de majestad, residencia de Marte, este otro Edén, este paraíso, este fuerte que la naturaleza erigió para sí misma contra el contagio y la dura mano de la guerra, esta feliz raza de hombres, este pequeño mundo, esta gema engastada en mar de plata, que hace en su servicio las veces de muralla, o foso defensor que circunda un castillo, contra la envidia de reinos menos venturosos. Esta bendita parcela, esta tierra, este reino, esta Inglaterra nodriza y matriz fecunda de monarcas reales, temidos por casta y célebres por cuna, renombrados por sus gestas en pro de la cristiandad y leal caballería, en parajes tan lejanos como el sepulcro sacro en la obstinada Judea del Redentor del mundo, el Hijo de María. Esta tierra de tan valiosas almas, esta invaluable tierra preciada por su reputación en todo el orbe, se encuentra ahora arrendada, muero al decirlo, como una exigua vivienda o una granja miserable, cercada por la mar triunfante, Inglaterra, cuya costa rocosa repele el envidioso asalto del acuoso Neptuno, se ve hoy cercada por la deshonra, con borrones de tinta y bonos de papel podrido. Esta Inglaterra que antes conquistaba a otros, se avasalla a sí misma indignamente. Ay, si tanta vergüenza se esfumase con mi vida, qué feliz sería mi cercana muerte. Cuando muere Gante, Ricardo se queda con todas sus propiedades y riquezas para financiar su campaña militar contra los irlandeses que se habían sublevado y seguir sosteniendo el boato de su corte. Al enterarse de lo anterior, Bolingbroke regresa del exilio a reclamar su herencia al rey y se unen a él los nobles descontentos con los excesos de Ricardo. York, tío del monarca, y quien quedó al mando del reino cuando Ricardo partió a Irlanda, se prepara para enfrentarlo, pero ante la desventaja militar del ejército reunido por Bolingbroke, opta por declararse neutral, lo que en los hechos significa sumarse a Bolingbroke. Aliados de Ricardo son ejecutados o se pasan al lado del primo de Ricardo hasta que el rey se queda prácticamente solo. Ricardo medita y piensa que ni toda el agua de la mar brusca y encrespada puede quitar el sacro bálsamo de un rey ungido. No hay aliento de hombres de este mundo capaz de deponer al representante que eligió el Señor. Sin embargo, Sir Stephen Scrope lo devuelve a la realidad terrenal, al referirle el estado de ánimo del pueblo inglés. Así dice Scrope: las barbas blancas han recubierto sus cráneos calvos y delgados para enfrentarse a la corona.
Muchachos con voces de mujeres se esfuerzan por hablar recio y revisten sus cuerpos femeninos de rígidas y abultadas armaduras para combatirle. Tus propios pensionados aprenden a templar los arcos con tejas 2 veces fatales en contra de tu poder. Es más, hasta las hilanderas empuñan lanzas oxidadas contra tu trono real. Se rebelan jóvenes y viejos, y todo va peor de lo que está en mí poder narrar. Bolingbroke se acerca al castillo de Flynn, donde se ha trincherado el rey. Promete a través de Northumberland que solo persigue la revocación de su destierro y la restitución de su legado. Cuando Ricardo baja de las almenas para encontrarse con su primo, invoca el mito de Faetón. Abajo voy como el fulgurante Faetón, inepto en el control de sus díscolos rocines. Bolingbroke se arrodilla ante él, pero el poder ha cambiado de manos. Ricardo se aviene a viajar a Londres con el nuevo duque de Lancaster. El derrocamiento de Ricardo refleja su incomprensión del poder. Mientras él se aferra al derecho divino, no hay aliento humano capaz de deponer al representante del Señor. Bolingbroke actúa con pragmatismo político. La escena del espejo donde Ricardo se contempla fracturado simboliza la fragilidad de su reinado. Contexto político y recepción. Al escribirse Ricardo II, existían paralelos entre el gobierno de Ricardo y el de Isabel I. Deuda pública, favoritismos en la corte y la crisis irlandesa. La obra adquirió un tono sedicioso cuando los partidarios del conde de Essex, quien era parte del consejo privado de la reina, usaron la obra de Shakespeare para incitar a una rebelión en 1601, 6 años después de haber sido estrenada la obra. La inclusión de la escena del espejo, censurada en ediciones previas, llevó a investigar a Shakespeare y su compañía, aunque fueron absueltos. En conclusión, Ricardo II ilustra cómo el teatro isabelino transformaba la historia en un discurso retórico moral accesible a todos los estratos sociales. Como en la retórica epidíctica, la memoria de la polis se modela para fortalecer la identidad colectiva, ensalzando los valores comunes personificados en los caracteres y sus acciones. Sin embargo, Ricardo II trasciende su contexto para explorar tensiones universales entre legitimidad, poder y virtud, demostrando la perdurable relevancia de Shakespeare como intérprete de la condición humana. Hasta ahí la ponencia. ¿Seguro? Todavía queda. Segurísimo, ya está la conclusión dictada. Ok, pues me pareció muy, muy interesante, sobre todo la parte de Shakespeare, cómo va relacionándose en el entorno social, ¿no? Que a veces es como que lo principal que también desconocemos, o que conocemos tal obra, pero no se sabe realmente cómo está el círculo, ¿no? Donde se va desarrollando tanto el personaje, tanto el autor, tanto la obra. Hay muchos puntos que ignoramos, ¿no? Dentro de la historia, pero vamos a comenzar con preguntas y respuestas y los ponentes tienen algo que decir. Eliasip, doctor Humberto, doctor Carlos, adelante, los micrófonos están abiertos. Voy a ver si hay alguien que quiera participar. Perdón, no iba a participar, no estaba en el programa el doctor Josué, más bien. Me notificó que no Perdón. va a participar, se va a pasar a otra mesa, ya que en una mesa siguiente o posterior alguien canceló, así que va a tomar su lugar. Sí, nada más, no es estar de quejumbroso. Gracias. No, sí me Presentes. había notificado, así que alguien que tenga. Sí, Más bien sí hay. gracias, Ale. Pues ya que aquí me invocan,
Aquí Te estoy. extrañaba, mano, ya tenía muchos días sin verte. Sí, desde aquí a la orden, aquí estamos. Pues No, con un gusto. gusto saludarles. Ciertamente, pues estas peripecias de la organización. Ayer una colega canceló por la tarde, entonces pues me paso a la mesa 6, ¿no? Creo que va bien para que así a ustedes les quedara un poquito más de tiempo. Me llama mucho la atención, pues, que es una mesa de UAMitas, ¿no? De colegas de la UAM. Qué gusto, Qué gusto. y en ese sentido veo cómo perciben la educación desde la óptica que nos atañe, ¿no? Desde la óptica del teatro, de la temática de la naturaleza humana. eh, Estudiada por estas temáticas que convocamos, que es pues el teatro y la reflexión. Claro, el teatro implica bastante reflexión, como lo han mencionado acertadamente. Entonces, esta pregunta, pues, me parece que puede ser bien abordada por nosotros en este sentido de que nos dedicamos a la educación, a la docencia, cómo acercarnos desde el teatro, desde el planteamiento central del teatro, que es la naturaleza humana, me parece para elaborar una reflexión en torno a la educación. Y sobre todo porque pues los conceptos que escuché en las tres participaciones pues van muy ligados, van muy comunicados entre ellos como brutalidad, como sacrificio. De una u otra manera considero que pues detrás de eso hay una violencia extrema, eh, que se exalta constantemente y que el teatro pues lo representa muy bien, ¿no? Desde la tragedia griega y ahora como lo plantean los compañeros, ¿no? ¿Qué reflexión les merece esto que comento? Y pues felicidades por su participación y un agradecimiento. Muchas gracias. Es- ¿Alguien gusta hablar o es que alguien va a preguntar? No, no, Em, no. David, Ah, sí, bueno, yo quisiera plantear algo que me ha surgido a lo largo de las mesas. Y bueno, de alguna manera, como estuve escuchando sus presentaciones, me hizo reflexionar en lo siguiente, que los personajes de las obras teatrales, incluso las narraciones, nos hacen de una manera como que proyectarnos en esas condiciones de vida, ¿no? Un ejemplo de ello es la tragedia, cómo es que cuando surgen este tipo de situaciones, pues incluso se ven morados en nuestras mismas condiciones, ¿no? Y eso pues nos da a entender o nos hace representar que eh, pues como seres humanos no estamos pues, bueno, más que nada estamos al peligro, por así decirlo, o, o estamos ahí para vivir esas cosas, sea de una manera o de otra. Ahora sí que nadie está salvado de esa condición. Y eso pues como que nos hace un matiz entre reconformarnos con los personajes y de alguna manera empatizarnos. Y era un poco de lo que hablaba ahorita el doctor Josué, que me atrevo a plantear que si el teatro también creo que claramente lo es, una manera de hacer pedagogía y de enseñar a los individuos, como lo hizo en Oriente, ¿no? Cómo es que educó a toda esta cultura y que pues actualmente hay como que un dilema en todo eso. Y quiero traer a colación, pues un poco de lo que decía Walter Benjamin en la obra en este famoso libro de la época, bueno, la obra en la época de la reproductividad técnica, en el que plasmaba cómo es que las escenas o la misma obra de arte tiene un aura que nos hace como presenciarlo, vivirlo, de alguna manera conectar con ello, pero a partir de la
que fue la reproducción, lo que fue la televisión, pues como que ya no tenía como que esa esencia para poder plasmar o sentirnos ello. Em, Ciertamente, pues digo, ahí hay un dilema porque eh, actualmente a través de esa narración, por ejemplo, nosotros al leer las narraciones, pues también tenemos esa proyección. Pero bueno, es ahí donde quiero fungir mi pregunta, si es que estas proyecciones nos hacen representarnos y a la vez reflexionar acerca de lo que pues somos como condición de seres humanos. Y es lo que quería comentar y quiero felicitarlos y muchas gracias por sus presentaciones, se me hicieron muy fructíferas y muy reflexivas. Gracias. Muchas gracias. Mm. Bueno, pues yo también quería comentar algo, sobre todo una pregunta también a Eliasib, es de que mencionó la parte de la época actual, que me parece muy, muy importante, la manera en la que ya se ve el teatro, ¿no? Porque antes, como ahora sí, pues como podremos ver en épocas de Shakespeare, vemos de que pues el teatro pues era una aglomeración donde la gente iba, era como ahorita mismo ir al cine, ¿no? Pero ahorita en la actualidad el teatro se ha ido perdiendo, esa forma de hablar tan poética, los niños ya no lo entienden, es como si le estuvieran hablando en otro idioma, ¿no? Sin embargo, la parte de la actualidad es cómo se puede ir desarrollando en la parte también de los niños, porque es como lo que decía Eliasip, ¿no? No, las personas no solo abarca la parte del teatro, sino lo que hace el teatro es el público, ¿no? Lo que genera en el público ese llanto, esa risa, ese amor. Y también lo que hace mucho el teatro, o lo que yo he visto que hace mucho, es el reflejo de la sociedad, el reflejo de hacer una sátira tal vez a un político, hacer una sátira tal vez a un vecino, burlarse de algo, como podemos recordar en Las nubes de Sófocles. ¿Cómo es que se va transcribiendo ahorita en la actualidad? Sobre todo, ¿cómo es que ese teatro está influyendo en los niños, en ese futuro, ¿no? De decir, el teatro todavía existe, el teatro está aquí y la gente lo está ignorando. Hola, claro que sí. Conjuntando, bueno, para responder también lo que comentas, pero igual lo que se mencionó antes, primero que nada, digamos, sí, el teatro tiene desde el principio una parte, este, cercana a a educar o a compartir más que educar, a compartir conocimiento en su generalidad. Siempre ha sido, en este caso con los griegos era, se mostraba la cosmovisión y cómo tendría que ser el orden, ¿no? Y entonces así aprendía la gente en su momento, cómo tendría que ocurrir. Entonces, digamos, sí tiene algo que ver con esta parte, digamos, de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, desde siempre. Exacto. Últimamente, bueno, siempre ha existido, pero apenas el siglo pasado se comenzó a estructurar y hacer una diferencia y que llega a nuestro tiempo sobre el teatro, que se le llamaría el teatro puro y el teatro aplicado. ¿Qué es el teatro puro? El que van con su boleto, van, se sientan, ven la obra y ya estuvo. El teatro aplicado es precisamente como se aplica a una situación, a un problema, a una circunstancia, a un contexto, a un algo en específico para resolver eso que se está proponiendo o al menos repensarse. Teatro como este ya existía, digamos, solo que se le conglomeró como teatro aplicado tiempo después. Tenemos el Teatro del Oprimido de Augusto Boal, por ejemplo, el psicoteatro, y demás. En esta parte está el teatro aplicado a la educación, digamos, en el que precisamente el objetivo es utilizando las metodologías, las herramientas, los ejemplos, el universo, los textos, lo que quieras, algún apartado del teatro, ya sea escénico, ya sea dramático, ya sea desde la parte escrita, digamos, eh, orientado hacia aprender metodológicamente algo.
desde aprender cuáles fueron los héroes de la revolución hasta colocar el índice sobre aprendizaje moral, filosófico o incluso existencial, que sería lo que nos atañe ahora, hoy en día. Cómo el teatro observa o se observa a través de los humanos, cómo se observan a través del teatro para saber quiénes son. Entonces, digamos, esa sería la modalidad del teatro aplicado en este caso. Y digamos, está totalmente unido a la parte pedagógica. Incluso hay una metodología, hay metodologías, hay formas, hay libros ya apenas, digamos, en español creo que salió en 2015 con Tomás Moro. La primera publicación en español, en inglés está Helen, se me fue el nombre, Helen algo, del 2000 y tantito, digamos. Realmente es como nuevo en esta situación, pero parte de mi trabajo en el doctorado es precisamente aplicar el teatro, valga la redundancia, el teatro hacia la educación universitaria para hacer reflexión sobre el miedo y sobre utilizar valores éticos como la responsabilidad y el cuidado, ¿no? Pero dentro de esta idea de utilizar al teatro, emplearlo como metodología, como campo dinámico. Y hablando sobre ahora hablando de los infantes, el teatro para las pequeñas audiencias, que sería el nombre que ahora se le coloca, tenemos un ejemplo clarísimo, clarísimo. Aquí en Toluca, con la Compañía Universitaria de Teatro, los sábados tienen su programa de teatro panal a las 11 y a las 12 del día, y es teatro específicamente para niños. ¿Qué van a ver? Obras de teatro donde no solo se ríen, no solo se divierten, y porque la diversión se vuelve ética. Es decir, se presentan obras de teatro, yo incluido he presentado varias obras de teatro ahí, se sigue presentando, donde hay una amplitud de temas para que ellos se confronten, entiendan a través de ver una obra de teatro. Entonces, digamos, ahí es donde viene esta riqueza del teatro universitario para niños. Se llama universitario porque está cobijado por la universidad, en este sentido. Pero entonces es una invitación para pensar sobre algo. Los niños se llevan al final, no sé, pienso en una obra donde hacen la confrontación entre los beneficios de tomar refresco y los beneficios de tomar agua. ¿Es algo simple? Sí, pero estamos acostumbradísimos a tomar refresco sin preguntar por qué tomamos refresco. Solo porque aparece Santa Claus vestido de rojo, ya sabemos que Coca-Cola y hay que tomar Coca-Cola, diciendo una marca, para Navidad porque estamos en familia. Y sin preguntar. No, desde el principio es, ¿por qué tomamos eso? ¿Para qué me sirve eso? Y es una pregunta quizá puede ser sonsa para nosotros los adultos, pero porque ya estamos asonzados, ¿no? Ya estamos acostumbrados a eso. Entonces, aquí la situación es invitar al niño, bueno, ¿por qué tomarías eso? Y le digo, es una obra que existe, que está y se presenta los sábados y domingos a veces, y así como esa, hay otras obras que plantean a los niños, ¿qué haces aquí? ¿Qué es ser diferente? ¿Qué es no sé, cómo enfrentas a los microbios? Hay que lavarse las manos, ¿no? ¿Pero por qué? Entonces, ahí viene la parte, digamos, de enseñanza-aprendizaje no pedagógica exactamente, no como de ir a la escuela, pero sí para invitar a la reflexión, que al final de cuentas eso es el pensamiento crítico, que es la invitación del teatro. Y desde temas sencillos, que de sencillos no tienen nada. Entonces yo creo que ahí es donde se vendría como este fenómeno que les digo, como ejemplo práctico y claro, en nuestra compañía universitaria de teatro de aquí, hay obras de teatro que invitan a reflexionar desde los niños, desde los niños. No sé, pienso en una obra en la que trabajo, Martín y los hombres pájaros, donde hace una reflexión de la migración infantil, aquellos niños que tienen que ir a buscar a sus padres, o qué ocurre cuando los padres están allá y los niños están acá. No solo los niños terminan riéndose con la obra, los papás son los que terminan llorando. ¿Por qué? Porque la reflexión es al final, ¿qué necesitamos o cómo hacemos eso de la migración? Sobre todo en una época actual, con lo que está pasando y como lo que sabemos que está en Estados Unidos, no con Trump. Entonces, hay reflexión. Entonces, esa es la invitación al final de cuentas. No importa la edad. El teatro, si se maneja de esta manera importante, es una invitación siempre. Gracias. No, muchas gracias a ti por tu participación y pues me encantaría también preguntarle algo al doctor Roberto. Yo siento que desde el título fue como que un boom, ¿no? El hecho de decir historia de la derrota, o sea, derrota, ¿no? Es el centro clave de esa derrota, de una visión
moderna, como dice el título, sobre todo de la tragedia clásica. Ahora, no sé si podría explicarme o decirme cómo podríamos medir esa parte de esa derrota, de esa tragedia en el mundo actual. ¿Cómo se vería? ¿Cómo la podríamos enfocar, no? Sí, mira, bueno, gracias por la pregunta. Eh, para ello, bueno, está un poquitín complejo el asunto. Trataría de un poquito enlazar con la intervención de Eliasib y la pregunta de Josué. Este, a mí me parece, desde sus orígenes hasta el momento, pues desde luego que el teatro tiene una función didáctica de siempre. El solo hecho de presentarnos y vernos y compartir, y en la esencia, el diálogo, dialogar, la dialéctica, pues ya hay un aprendizaje. El teatro es lúdico, ¿no? Entonces, cuando vemos a un niñito jugar, el juego tiene sus propias reglas, ¿no? Acordémonos ahí de Huizinga, tiene reglas, tiene elementos filosóficos, etcétera. Entonces, el niño al jugar aprende y está haciendo teatro. Y el siguiente elemento, algo que no se ha perdido, hay compañeros teatristas que dicen que ya se perdió el elemento aristotélico. Este, me parece a mí que no. Por eso traslado al elemento, y no porque yo lo diga, sí, sí, me tendría que extender demasiado. Sí, hay algunas bases para afirmarlo. Entre ellos, compañeros filósofos, Riquet, ¿no? Tiempo y narración, pues nos lo afirma, ¿no? Bueno, está ahí. Todavía conserva el elemento ritual, lo lúdico y lo ritual. Todavía, si hay una población que va a misa, voy a decir algo no en fan transgresor, sino que es eso. Como el teatro es ritual, cuando una población va a misa, ¿sí? A su templo, está yendo a una representación teatral, está yendo a ver y aprender sobre la trayectoria, si no, no lo llamemos, si no los queremos llamar héroes, ahí están los santos. Y hay un sacrificio, ¿no? Al final, no hay obra, no hay ceremonia, que no hay un sacrificio, y eso lo conserva también el teatro contemporáneo. Un poquito va variando en el sentido de que cuando la tragedia no es porque se saque los ojos o muera o lo degollen, la tragedia es el momento del razonamiento, la reflexión que llega a. Entonces, aunque Edipo se destruya físicamente y se saque los ojos, deja algo alentador. Por eso es la importancia de la propuesta ética, ¿no? Deja algo. Saliéndome del teatro, pues bueno, el héroe por excelencia, como héroe mítico, pues desde luego es Jesucristo, ¿no? Y no va a experimentar una tragedia por la crucifixión, sino el ejemplo a seguir más allá de su vida terrenal, ¿no? Entonces, eso sí lo conserva el teatro. El poquito plus, el que, pues, ya aterrizando a tu pregunta, es que en este mundo contemporáneo Albi y Samuel Beckett, que es tremendamente corrosivo y desalentador, el Godot es un desaliento total, pero recordando el famoso Esperando a Godot, en ambas, tanto en la obra que hable como en esta, la vida les presenta así tal cual, no por una divinidad o casual o un ser poderoso, les presenta la posibilidad de corregir un camino. Ahí está un poquito a grandes rasgos la utopía. Sin embargo, ¿dónde está la derrota? En la seducción de la misma propuesta que les hacen de salvación, o sea, pues este hiperconsumismo del que también hablaba Eliasib, ¿no? Nos atrae el diablo. El diablo no es nada más una presencia horrenda, deforme. El demonio en esas oscuridades, pues también es enormemente atractivo y pues uno
puede caer en eso. Entonces, en el mismo posibilidad de salvación, pues uno no quiere, a veces no quiere salvarse, sino que quiere consumir eso mismo, ¿no? Y pues ahí está la derrota. Espero haber respondido brevemente. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias. Me ha respondido la duda. No sé si el doctor Josué, Oscar, el doctor Noé Epifanio quisieran hacerle una pregunta al doctor Juan Carlos. Yo quisiera comentar algo sobre estas preguntas que han hecho, digamos, de las características pedagógicas del teatro y de si los niños lo entienden y si es un reflejo de la sociedad. El teatro es en primer lugar entretenimiento. Uno va al teatro esperando ver algo que sea entretenido. Y hay una prueba de fuego. O sea, tú puedes abrir una novela y puedes cerrar el libro, y irte a comer un plátano, servirte un café, revisar un correo y volver al libro. En el teatro no. En el teatro tú te sientas y si no te gusta te paras y te vas. ¿Sí? O sea, el teatro es muy drástico, es un entretenimiento muy exigente. Yo admiro mucho a los compañeros que son actores, que son directores, que musicalizan, que ponen luces, en fin, todo el equipo. Además es un arte colectivo, porque son capaces de atraer nuestra atención, de entretenernos. En primer lugar, tiene que ser algo interesante lo que nos presente. ¿Sí? O sea, independientemente de si es rito, si es mito, si es entretenimiento, si es reflexión, tiene que ser entretenido. Y hay toda una gama de posibilidades para entretener a la gente, ¿no? Este, pero, un ejemplo, hay una obra que se llama Rosencrantz y Guildenstern están muertos. Son dos personajes de Hamlet, dos personajes menores que salen por ahí. Y los primeros 5 minutos de la obra están echando volados. Y uno está ganando todo el tiempo y otro está perdiendo. Y de repente dice uno de los dos personajes, lo que hace uno por entretener a la gente. Pero con algo tan simple la gente se entretiene y después ya viene toda una reflexión de por qué ellos cuando están jugando no recuerdan lo que hicieron hace 10 minutos, ¿no? No lo recuerdan porque su vida empieza cuando son mencionados en la obra de Hamlet. ¿Sí? Entonces lo único que recuerdan es que alguien llegó a su casa para llamarlos porque el rey los llamó. Alguien llegó a su casa diciéndoles que el rey quería su presencia en el castillo para hacerles una encomienda. Entonces, y la obra termina cuando mueren como personajes. Todos los personajes que aparecen en esta obra de Stoppard aparecen en Hamlet. Pero aquí es la historia de estos dos personajes menores y sobre eso se hace una reflexión que es un poco absurda, o sea, es trágica porque finalmente ellos nunca están siendo utilizados por el poder, por el rey, y nunca saben y van viviendo y van haciendo lo que aparentemente a ellos les interesa, pero finalmente mueren sin saber el sentido de la muerte, y eso es muy trágico. Y eso, pues lo vemos hoy como el poder se utiliza para manipular a las personas, ¿no? Sobre todo el poder mediático, digamos. Pero también el teatro es entretenido, pero también es rito y también es mito. Y hace muy bien el maestro Florencia, en señalarnos que realmente cuando vamos a misa, quienes vamos a misa, estamos yendo a una representación trágica, pero que hay una esperanza de salvación, pero nos estamos comiendo a alguien
y estamos bebiendo su sangre, o sea, y eso si alguien cree realmente en la consagración y en la transubstanciación, pues tiene que tomarlo con la seriedad que merece. Y esa es una seriedad trágica, ¿no? Pero también esperanzadora, porque a partir de ahí nos salvamos. Pero eso mismo ocurre en las vacantes, ¿no? Cuando por ahí desmiembran a alguien y se lo comen también. Este, entonces, lo que yo quise transmitir en mi ponencia es que hay una utilización de la historia como que se parece mucho al género del discurso epidíctico o demostrativo. En la retórica antigua había tres grandes géneros. El judicial, que era el que usaban los abogados en las discusiones legales. El deliberativo, que es el que se utilizaba en las asambleas, en el ágora. Y el epidíctico, que es el que se utiliza en las ceremonias. Y el objeto de ese discurso epidíctico es como el que se usa, pues ahora en el 1 de mayo o el 16 de septiembre, se hace un discurso emulando a los héroes, tratando de ensalzar los valores que representan esos héroes. Bueno, eso mismo ocurre con el teatro histórico y por eso es tan cercano. Cómo componer un discurso retórico de carácter epidíptico y cómo componer una obra histórica, ¿sí? Eh, y eso también se parece a cómo se hacía la historia en el siglo XVI en Inglaterra y en muchos otros lados, donde había que contar una historia y a veces, por ejemplo, esta idea de que la patria es primero. O sea, no sabemos si realmente lo dijo Vicente Guerrero o si alguien se lo inventó porque tenían que pasar un río y después se fija. Pero esa frase, independientemente de si sea cierta o sea mito, y ahí es donde la historia también se liga con el mito, nos da una idea del personaje y de lo que representa y de su significado histórico. Entonces, eso está ocurriendo todo el tiempo en el teatro. En el teatro hay caracteres a los que queremos emular, con los que nos identificamos, y hay caracteres, hay personajes que nos producen aversión, que queremos que acaben mal, ¿no? Porque son muy malos o porque no nos gustan. Entonces, el teatro además es algo que nos pone a prueba. O sea, repito nuevamente mi gran admiración por los actores, porque están jugándose el pellejo todo el tiempo. O sea, se están exponiendo. Su instrumento no es una flauta, no es un violín, su instrumento es su cuerpo y sus sentimientos, su cerebro, sus afectos. Todo eso está puesto en juego en el teatro y eso como seres humanos nos conmueve y nos hace reflexionar sobre la experiencia humana. Entonces yo creo que tenemos el TikTok, tenemos todas las redes sociales, como dice el maestro Eliasif, pero nada puede suplir esa experiencia del teatro. Es irrepetible. Y quiero dar otro dato, regresando a mi ponencia, el teatro en The Globe, en este teatro donde donde se presentaba las obras de Shakespeare, entre muchos otros autores y dramaturgos, tenía un toque de carnaval y un ambiente dionisíaco, porque los que estaban en el piso, o sea, es que enfrente del teatro, a ver, miren, aquí tengo una foto, no sé si se alcanza a distinguir. Ah, no, porque tengo, a ver, un segundo. Un segundito, un segundito. Aquí está. Esta es una foto del escenario del teatro. ¿Sí?
Entonces, lo que estaba enfrente del escenario era una arena, o sea, tierra, o piso liso. Y ahí estaban de pie estas personas prácticamente analfabetas que iban a entretenerse al teatro, que no sabían latín ni griego y nunca habían oído hablar en la vida cotidiana de Neptuno, o tal vez alguien por ahí, pero el que escribía una obra de teatro tenía que entretener y captar la atención de esas personas y tenía que captar la atención de los estudiantes que se habían fugado o de los abogados que estaban bien formados en griego y en latín y conocían la mitología grecolatina y tenían que tener validez lo que decía lo que decían los actores tanto para uno como para otro. Ahora, los actores, a veces cuando salían en el primer acto y su papel ya no regresaban, o regresaban hasta el quinto acto, se bajaban y estaban con los del mercado, con la gente que estaba abajo en el piso, y se echaban una cerveza con ellos, platicaban. Ya cuando les tocaba entrar a escena, luego se subían y volvían a actuar. El público interactuaba con ellos. El público de abajo, si no les gustaba la obra, empezaban a aventar verduras y huevos y lo que tuvieran a la mano. O sea, era un ambiente así como de las luchas, como de los carnavales, donde de repente se, se, se borra la relación o se borran los límites entre los actores y el público. Había mucha interacción. Y luego otra cuestión, la mayoría de las obras se escribían para ser representadas, no para ser impresas. Entonces todas las obras tenían que pasar por la prueba del ácido de ser representadas. Y ya cuando eran exitosas, por ahí salía un editor que decía, a ver, esa obra me pareció buena, pásamela, yo te la imprimo. O sea, realmente el teatro se ponía a prueba con el público y con estas diferencias de público, más bien con los públicos que se sumaban ahí. Una experiencia humana. Afortunadamente todavía existe The Globe, lo reconstruyeron y bueno, algún día voy a ahorrar lo suficiente para ir a verlo a Londres, para tener esa experiencia. No, pues muchas gracias por su participación. Yo siento que algo que le podríamos sumar a todas las participaciones que tuvimos en este momento ha sido esa reflexión histórica, ¿no? Ese momento en el que nosotros nos encontramos y en el que también tanto compartimos el cine como compartimos el teatro, tanto compartimos los juegos, etcétera, ¿no? Porque hay algo que los hace realmente atractivos, ¿no? Y es el momento histórico en el que vemos. Si a mí o a nuestra generación nos pusieran un chiste de los años 30, no le vamos a entender porque no estábamos en ese contexto social, político, religioso, ¿no? Pero si ahorita llega una persona y nos hace una sátira acerca del reggaetón, claramente que nos vamos a reír porque estamos viviendo ese contexto histórico, ¿no? Yo me acuerdo mucho en mi preparatoria en la que estuve, cada año nos hacían una presentación de una obra y por lo regular era la sátira de cómo se ve la música actual, ¿no? La sátira o la comedia de cómo se visualiza el amor. Entonces, pues nosotros estábamos muertos de la risa, ¿no? Porque entendíamos ese contexto también de meter el meme, que ahorita comúnmente lo conocemos, ¿no? Mira este meme, ¿no? Entonces ese meme se transforma también en una obra de teatro y se plasma en la actualidad, se plasma en nuestro contexto, en lo que nosotros comprendemos, ¿no? Y pues creo que esa sería mi participación y sobre todo cerrando ya esta mesa y agradeciéndoles sobre todo a el ASIP, al doctor Humberto Florencia, a doctor Juan Carlos Carmona por su participación
Estoy muy agradecida de haberlos acompañado como su moderadora. Y todas las constancias se las vamos a ir llegando en estos días a sus correspondientes correos electrónicos. Así que, pues, muchas gracias por su participación. Al Y contrario, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Saludos, maestro. Saludos, saludos. Bonita Saludos. tarde. Gracias. gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.